Siempre apostamos, lo hacemos y tiene que ver con nuestra razón de hacer periodismo, escuchar diversidades, escuchar a los especialistas, hablar respecto de cuestiones, de decisiones que se han tomado, algunas que a la luz de las circunstancias después parece que no fueron las mejores, si había otras. Hoy le vamos a saludar al doctor Federico Achili, uno de los asesores del radicalismo en Río Cuarto. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerlo allí. Doctor, usted trabajó mucho tiempo en Mendoza. Yo trabajé, cuando di una vuelta, digamos. Yo estudié en Córdoba, después estuve en Buenos Aires 20 años y después pasé por Mendoza 9 años hasta que volví a Río Cuarto. Bien, bien, ahí está. Bueno, prestigioso médico que ahora lo tenemos aquí en la ciudad. ¿Cuál es su opinión? Porque recién hablábamos con nuestros compañeros respecto de cómo se traspola todo esto desde lo sanitario a lo político. ¿Cuál es su visión respecto de cómo se ha manejado la situación de la pandemia en general en Argentina? Hablábamos de la ciudad de Buenos Aires, para mí un manejo muy positivo, de la mano también de lo que ocurría inicialmente con el gobierno nacional. ¿Cómo ve usted todo esto? Bueno, yo pienso que se tomaron medidas que fueron muy drásticas y precoces a nivel nacional. O sea, voy a hacer una lectura desde acá para atrás, digamos, retrospectiva, que es muy sencilla, digamos, pero es muy sencilla en el sentido que es muy fácil poder ver lo que ya ocurrió. Eh, Creo que fueron prácticas profundas a nivel nacional y a nivel local, por supuesto que en todos lados fue igual, que fueron correctas y eso tuvo un sentido. El sentido fue, digamos, buscar aplanar, equipar el sistema de salud, preparar al sistema de salud tanto en equipamiento, en tecnología, como también en cuanto al personal. Eh, Hoy podemos decir que todo eso que se hizo no fue tan efectivo porque terminamos muy mal en los números y tal vez tampoco debiera haber sido tan estricta la cuarentena de forma uniforme en todo el país. A lo mejor hubiese tenido que ser más estricta en Buenos Aires, en Capital y el conurbano, o la provincia de Buenos Aires, y menos estricta en el interior. Pero bueno, eso es como más difícil poder ser crítico con respecto a eso porque estamos viendo la cuestión con el diario del lunes. Lo Sí, que sí está es muy bien que usted lo cierto y diga. me parece importante es que el tiempo que transcurrió hasta que esto llegó al interior del país, que el sentido de eso era de salud que no estaba del todo bien, poder tener una gestión y una planificación estratégica de la pandemia acorde a lo que a lo que se veía venir, porque estábamos viendo lo que había ocurrido en Asia, lo que estaba ocurriendo en Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, con cada uno con sus diferentes medidas. Y yo lo que veo es que ese tiempo no se utilizó del todo bien. Eh, Priorizamos tal vez en tecnología, en respirador, estamos corriendo todo el tiempo detrás de un respirador y nos olvidábamos del personal sanitario, digamos, que cómo lo íbamos a cuidar, teníamos la cantidad de terapistas necesarios para poder atender a la población potencialmente teníamos la cantidad de enfermeros y teníamos capacidad para suplantar a esos enfermeros y también, bueno, hablo del personal de salud en general, ¿no? Médicos y Sí, enfermeros, sí, está claro para eso. poder reemplazarlos en momentos de enfermedades que sean... Y yo creo que en ese punto estuvimos un poco flojos, al menos a nivel local. Eh, Ahora le no pregunto, doctor, pudimos... yo le voy a plantear Sí. algunas inquietudes, incluso para ir hilando lo que nos parecen son los temas centrales. Me parece que todo el mundo más o menos va a estar de acuerdo con eso, incluso el gobierno nacional ha dicho, bueno, ahora ponen la mirada en las provincias. De todas maneras, digo, decir que empezamos antes con la cuarentena, que me parece que es un buen tema para debatir y nos vamos a poner bastante de acuerdo. Digo, pero en un país que tenía un sistema de salud público devastado, del anterior Sí. gobierno y de los anteriores gobiernos, acá nadie se tiene que echar culpa porque la verdad esto es ya histórico. He hablado con más de un médico que me dice lo que usted me está diciendo.
por ahí le erramos el diagnóstico en decir que era más fácil o lo más difícil era tener un respirador, pero después la cadena se cortó en el factor humano, que es lo que usted está planteando. Pero digo, esto tendría que haber sido ya una cuestión de que se debió ver de hace tantísimo tiempo atrás, que hacía falta apuntar ahí a médicos especialistas, a enfermeras especialistas, ¿no? Sí, totalmente. Eso es una discusión mucho más amplia que creo que trasciende la pandemia, porque cuando te aparece una cosa de esta naturaleza, uno no puede estar pensando en lo que ocurrió, tenés que sentarte y decir, bueno, a ver qué elementos tengo hoy, me paro desde hoy y miro para el futuro, qué necesitamos, tecnología, médicos, camas, infraestructura, gestión. Río Cuarto tiene una particularidad. Río Cuarto es la ciudad de Río Cuarto, pero también tiene un departamento en donde, si bien cada uno tiene sus municipios, los pueblos, y cada cual tiene sus responsables locales, convengamos que hace mucho tiempo que el sistema de salud se ha visto diezmado, las clínicas han cerrado, hay pueblos de una cantidad de habitantes muy importante que no tienen dónde internar, por ejemplo. Entonces, me parece que todo eso también se podría haber articulado para que un paciente con síntomas leves de COVID no tenga que trasladarse a Río Cuarto. Yo creo que si eso se hubiese pensado de otra forma, se podrían haber juntado a conversar intendentes, representantes de la salud pública y privada, para a ver cómo podemos armar para que ciertos pueblos de una cantidad X de habitantes para arriba le podamos rearmar una cantidad de camas para que puedan internar pacientes con COVID leve o con COVID leve a moderado que puedan recibir y el tratamiento adecuado sin que sean trasladados a la ciudad de Río Cuarto, y eso también frenaba un poco el colapso del sistema de salud local, porque la zona de influencia nuestra es muy amplia. De hecho, Sí, de cada hecho, vez que hubo un brote en algún geriátrico de la zona, de a 20 pacientes para Río Cuarto, en cuando algún en momento se realidad cambió tal vez la ese. mitad se podían quedar ahí y ser atendidos ahí de forma adecuada. De hecho, en Entonces, algún todo ese momento se tipo cambió de... ese criterio, evidentemente es así. Le quiero preguntar, doctor, por un tema que ya nos empieza a inquietar, viendo lo que sucede en otros países, donde ya viene la segunda ola de contagios, donde, bueno, a veces discutimos por la libertad, pero vemos otros países que tienen toque de queda, el caso de Francia, el caso de España. ¿Qué puede llegar a pasar Madrid aquí está en pidiendo toque de Argentina? queda. ¿Llegará la vacuna antes? ¿Cuál es su visión sobre este tema? ¿Qué se tiene que hacer ahora, por ejemplo? Yo, mira, pienso varias cosas. Primero es que la población está agotada en varios sentidos. Está con serios problemas económicos, como lo pasamos todos. Está agotada mentalmente porque se ve muy limitada en su movilidad y eso genera insatisfacción, la gente está mal, está angustiada. Digamos, la discusión no es solamente entre los líderes políticos o los líderes sanitarios, la discusión también ocurre entre las personas. Esto, digamos, ha afectado seriamente la tranquilidad, la serenidad, el bienestar de las personas. Por lo tanto, la mirada tiene que ser muy amplia. Por un lado, estamos todos de acuerdo que las medidas sanitarias tienen que ser las mismas, que son cosas muy básicas, y el cuidado es una gran responsabilidad individual y de la sociedad. Pero también está claro que tienen que transmitir esto de forma cotidiana. Es necesario que todos los días estén mostrando los números, podamos saber, por ejemplo, yo hoy hace 3 o 4 días que estoy buscando la cantidad de muertos en Río Cuarto y no la encuentro. O sea, no están los números del todo claros, y yo creo que es importante que los líderes puedan salir a comunicar la cantidad de infectados diariamente, que eso está. No vamos a hablar del problema de los datos, porque eso creo que es un problema serio. De hecho, nos sacaron de una fuente de información muy importante a nivel internacional por este motivo. Esto afecta a muchos países del mundo porque el sistema de salud está agotado y los médicos, gente que trabaja en salud, tiene que hacerse cargo de todo ese tipo de cosas y la verdad que no llegan a tiempo. Pero bueno, es una responsabilidad de los diferentes estados que esto ocurra en tiempo y forma. Hay que incorporar gente, aunque sea de forma transitoria, al sistema de salud para hacer un montón de cosas, no solamente para cargar. Hace falta, aumentar los grupos de trabajo que hacen asistencia en barrio por barrio, testeando, aislando,
todo el personal que se ocupa de ese tipo de cosas, que no tienen que ser médicos necesariamente. Y me parece que la mirada hacia el futuro pasa un poco por ahí. Yo también pienso que no estamos pensando mucho en las personas más vulnerables, y no solamente vulnerables con respecto al COVID, digo vulnerables en el sentido global de la palabra, que son los niños y los ancianos. Yo, la verdad que me cuesta creer que todavía en Río Cuarto, no, bueno, al menos que yo sepa, no quiero cometer o decir alguna cosa incorrecta, pero no conozco que haya habido algún colegio que haya presentado a protocolo para que los chicos, aunque sea de la primaria, puedan volver 1 hora, 2 horas diarias al colegio. O sea, cuando en realidad las medidas que tienen que ver con la profilaxis, la prevención de esta enfermedad, tienen que ver más con las conductas humanas, con otra cosa en particular. Por lo tanto, si se pudiera armar en espacios amplios, con grupos reducidos, aunque sea una vez a la semana, que puedan tener una vuelta al colegio, igual que las personas mayores, darle indicaciones. Yo tengo, digamos, tengo charlas por teléfono o en el consultorio con mis pacientes mayores, y yo les doy indicaciones precisas para que puedan salir de su casa y puedan tener un contacto con su familia en un espacio abierto, con distancia social, lavando el barbijo. Y esas cosas creo que son medidas muy importantes que los representantes y los líderes políticos tienen que estar pensando para poder bajar esta información y dar que hay cosas que se pueden hacer con muchísima seguridad y que a ellos les va a dar mucho bienestar. Bien, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Siempre es importante escuchar los testimonios de los especialistas. Gracias y que tenga buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, te queremos contar.